Amén. ¿Sí está disponiendo su corazón para que el Señor lo limpie? Es necesario sacar esos cardos, esas espinas. Amén. Dejemos que el corazón sea entregado al Eterno para que Él nos los renueve. Sanando el corazón, sanamos el espíritu. Si sana el espíritu, sana el alma. Si sana el alma, sana el cuerpo. Déjese tratar por el Señor. Amén. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra amada profeta Luisa María de la ciudad de Guatemala. Vente, mi amada, vente para acá. Ella es una mujer que amamos mucho, una mujer que hemos aprendido de muchísimas cosas de ella. Ella es la directora de la Escuela Internacional de Alto Nivel de Guerra Espiritual y Liberación. Ella ya tiene 35 años, dijimos. 33 años ministrando liberación. Amén. Ella comenzó con el apóstol Norman Parrish, el precursor de las liberaciones en Guatemala, y donde muchos hemos aprendido acerca del apóstol Norman Parrish. Ya partió con el Señor, pero fue una persona muy entregada, muy dinámica en las áreas espirituales y nos enseñó muchísimo. Amén. Ella es pastora de la Iglesia Ministerios de Restauración del Alfarero de la ciudad de Guatemala. También muchos años en el pastorado. ¿Cuántos años ya en el pastorado? También 33. Ahí va de la mano. Micrófono, por favor. ¿Dónde está el micrófono para ella? A ver, permítanme. En la mesita. Ok. A ver, ahora sí diles, ¿qué? Bueno, 33 años cuando fundamos el ministerio con mi esposo, pero ya veníamos ministrando. Y pues él se fue con el Señor en el 2012 y entonces desde esa fecha, pues no sola, el Señor está con nosotros y tenemos discípulos que nos apoyan también. Y otra cosa también digna de admirar, ella pertenecía al movimiento de los católicos carismáticos y en los carismáticos ella predicaba y exhortaba y liberaba. Sí, amén. De hecho, las experiencias más fuertes que tal vez hemos tenido durante el recorrido ministerial fueron ahí. Con los carismáticos. Pero unas manifestaciones tremendas. El Señor está obrando a todo nivel, hermanos, y Él mira lo que nosotros no vemos. Él mira el corazón y la disposición de cada quien de ser libre. No importa dónde estés, si tu corazón está dispuesto para el Señor, que el Señor te limpie, te libere, lo va a hacer. Amén. Amén. Bueno, ella es una mujer de ojos abiertos, una mujer que el Dios Todopoderoso le habla, así que prestemos atención, y si Yahweh tiene que darle alguna indicación, pues déjese tratar por el Espíritu de Yahweh. Amén. Amén. Recuerde, la palabra es para usted, no para el que tiene al lado, es para usted. Amén. Amén, amén. Bienvenida a casa. Gracias, gracias. Yahweh te bendice. Sí, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos, con expectativa. Dios siempre tiene cosas nuevas. Dice que son nuevas sus misericordias cada mañana. Así que el día de hoy tiene algo nuevo. No importa las veces que hayamos leído un pasaje, no lo traje. No, hoy es a la antigüita. Gracias, gracias. Entonces, hay muchas cosas que nosotros en el ámbito, en la esfera de la guerra espiritual, tenemos que saber. Porque cuando nosotros ignoramos, el enemigo toma ventaja. Entonces, hay cosas que todo guerrero tiene que saber, y es que el enemigo, antes de atacar, él prepara una plataforma. Él sabe quiénes son guerreros, sabe quiénes tienen el llamado, pero él prepara una plataforma para poder adquirir derechos legales sobre ese guerrero. Y dentro de esa plataforma pues se dan circunstancias que hagan caer a la persona en actitudes o en pecados que lo limiten en su autoridad. El enemigo sabe el nivel de autoridad que el Señor nos ha dado, pero cuando nosotros
no dejamos ciertas actitudes o estamos en actitudes pecaminosas, Él encuentra algo de qué acusarnos y eso va a limitar nuestra autoridad. Pero esa plataforma el enemigo no la prepara él solo. El enemigo trabaja a base de estructuras. Estructuras demoníacas que están bien coordinadas. Para que entendamos un poco mejor lo que es una estructura, vamos a tomar como ejemplo este mueble. Este mueble tiene una función, pero para que pueda cumplir el propósito para el cual fue hecho, necesitó de una estructura, ¿sí o no? Diferentes piezas armadas de tal manera que cumpla su propósito. Pues el enemigo tiene estructuras demoníacas para atacar a los hijos de Dios. Esa idea de que un hijo de Dios no puede ser atacado es totalmente falsa, porque el enemigo está enfocado, sus ojos están puestos en cada uno de nosotros porque él quiere hacernos caer. Cada uno de nosotros le representamos a él el peligro de tener que salir de una persona, de un territorio. Entonces él trabaja estructuradamente para hacernos caer. También es importante saber que a pesar de las múltiples guerras y batallas y del tiempo que nosotros tengamos buscando a Dios, el trabajo de conquista no se ha terminado. Nosotros estamos llamados a conquistar todo nuestro ser. Y la palabra nos enseña, y para eso voy a pedir que vayamos a la siguiente diapositiva, como Josué ya era bastante anciano y el Señor le habla. Y veamos lo que nos dice Josué capítulo 13 versos 1 y 2 en la Nueva Versión Internacional. Esta es: cuando Josué era ya bastante anciano, el Señor le dijo: ya estás muy viejo y todavía queda mucho territorio por conquistar. Diga conmigo: aquí hay mucho territorio por conquistar. Amén. Y le dice: esta es la tierra que aún falta por conquistar, todas las regiones de los filisteos y gesureos. La hermana Normita nos habló bastante acerca del perfil de los gigantes y cómo la iglesia está llamada a derribar a esos gigantes. ¿Por qué? Porque estamos en una esfera natural, pero no vemos lo que se está moviendo en la esfera espiritual. Y en la esfera espiritual se mueven seres gigantescos, ¿verdad? Y la iglesia está llamada a poseer tierra de gigantes. Así como Israel tenía que poseer una tierra de gigantes, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, pero en la esfera espiritual. Muchas de las misiones que Dios tiene para la iglesia están detenidas. ¿Y usted sabe por qué están detenidas? Porque hay gigantes impidiendo que tú y yo realicemos lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces, la misión de una de las estructuras de gigantes es quitar la identidad que nosotros debemos tener en Cristo y entonces poder someternos. Ese es el fin, el trabajo del enemigo. Él quiere mantener a un pueblo que está llamado a ser libre en esclavitud. Y cuando alguien es esclavo, no manda, manda el que lo tiene esclavizado, ¿verdad? Entonces, para enriquecer lo que ya nos habló la pastora Norma, vamos a ver lo que significa la palabra gigante. Y nos vamos a esta siguiente diapositiva. La palabra gigante se origina en el latín giga y es un adjetivo que quiere decir que tiene un tamaño muy superior a otros de su misma clase o especie.
Entonces, nosotros nos vamos a encontrar que en los territorios que necesitamos conquistar, y cuando estamos hablando de territorios a nivel personal, estamos hablando de gigantes que están operando en nuestro carácter, en nuestras emociones, y lo podíamos ver anoche, ¿verdad? Cómo el enemigo trata de que no crezcamos en el Señor y trata de detenernos. Entonces los territorios se conquistan derribando gigantes. ¿Puedes decir amén? Vámonos entonces a la siguiente. Y notemos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 11, verso 23. Entonces el Señor expulsará de su territorio. ¿Quiénes son territorio de Dios? El Señor expulsará de su territorio a todas esas naciones. Así podrán conquistarlas. ¿Qué va a pasar primero? Hay que derribar los gigantes, hay que vencerlos para poder conquistar. Dice, aunque sean más grandes y fuertes que ustedes. Y encontré una simbología tremenda de lo que significa conquistar, porque nosotros no solo podemos llegar a un territorio, necesitamos conquistarlo. Y vamos a ver lo que significa conquistar. Conquistar en su raíz etimológica significa obtención del dominio y control de una población. Si usted no tiene dominio y control, no ha conquistado. Y pues dice que es la obtención de ese dominio en una población, territorio o posición como consecuencia de una guerra. Y aquí estamos encontrando el por qué nosotros necesitamos hacer guerra. El siguiente significado dice que es una población o territorio cuyo dominio y control, nuevamente vemos, se consigue como consecuencia de una guerra. ¿Ve por qué tenemos que pelear? ¿Ve por qué tenemos que guerrear? Porque el enemigo no nos quiere soltar tan fácil. Fíjense que durante el primer año de guerra, el ejército alemán logró conquistar numerosos territorios. ¿Qué quería decir eso? Que él se estableció, que él gobernaba, que él tenía sometido totalmente al pueblo. Y el Señor quiere que nosotros tengamos sometido a él, pero con la fuerza de él, todo aquello que el enemigo quiera hacer en nosotros. También otro significado de conquistar es obtención de un premio o un beneficio con el esfuerzo y el trabajo. Cuando usted conquista, usted va a obtener un botín, ¿verdad? La palabra dice que cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte, ¿qué dice que va a pasar? Primero lo ata, ¿verdad? Lo saca y después ¿qué hace? Reparte el botín, ¿verdad? Entonces, el trabajo de la conquista no es un trabajo que se va a realizar de un día para otro. El trabajo de conquistar es un trabajo arduo y es un trabajo de perseverancia. Si usted quiere verdaderamente alcanzar todos los beneficios del reino, usted tiene que aprender a perseverar. ¿Puede decir amén? Entonces, vamos a ver que el primer territorio que nosotros tenemos que conquistar es el nuestro. No podemos conquistar otros territorios si antes no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Y el fracaso de muchos guerreros que van a las naciones, que van a los territorios y aún no han gobernado su propio territorio, es que el enemigo tiene un derecho todavía, tiene un receptor en sus vidas que le permite el contraataque, que le permite armar todo un plan de represalia para someterte, para vengarse de ti.
Entonces, veamos lo que nos dice Proverbios 16:32. Eso no está en la diapositiva, búsquelo en la palabra. Dice en esta versión: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. El Señor quiere que tú aprendas a someter todo aquello que no te ha permitido ser libre. El Señor está liberándonos a cada momento, pero si usted nota, Él va liberando áreas. Hay quienes están libres en sus emociones, pero tienen problemas financieros. Y así el Señor va a llegar a un punto en que nosotros nos consideremos verdaderamente libres. Entonces vamos a ver que ellos tenían que conquistar los territorios que el Señor les dijo, ¿verdad? Y les dijo los de los filisteos. Y Filistea, como pueden ver ahí en el mapa, es un territorio, literalmente hablando, que está situado en la costa del mar Mediterráneo, entre Jope y Gaza. Y de ahí se deriva el nombre de Palestina, ¿verdad? Como lo conocemos actualmente, y que hasta el día de hoy son enemigos de Israel. Y nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos un enemigo que no va a descansar de perseguirnos. Y nosotros tenemos que aprender a someterlo a Él en vez de que Él nos mantenga sometidos a nosotros, ¿verdad? Usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la identidad? Que es lo que vamos a ver hoy, pero es importante que nosotros estemos conscientes de que hay gigantes que nosotros tenemos que derribar, porque todo lo que es importante para Dios que haya en nosotros, el enemigo lo va a perseguir. Entonces, veamos que de acuerdo a lo que vemos en la palabra, Filistea representa a un pueblo de gigantes. ¿Qué pretendía ese pueblo de Filistea hacer con el pueblo de Israel? Pues pretendía someterlo. Entonces se va a la palabra de Dios, al libro de 1 Samuel, capítulo 17. Usted va a ver que ahí había un estado de sitio. Los filisteos tenían a Israel y estaban ahí 40 días, dice, y 40 noches sometido el pueblo de Israel. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y vemos cómo Filistea quería tener sometido a Israel, el pueblo de Dios. Pretendían esclavizarlos hasta que aparece David, que en su primera intervención como guerrero derriba al gigante Goliat. Entonces vamos a ver tipo de qué es Goliat. Y Goliat vemos que es tipo de orgullo, de vanidad, de prepotencia, de altivez, de arrogancia. Y esos son la estructura, los opositores más fuertes de la identidad en Cristo. Y hay que derribarlos. ¿Estamos de acuerdo? Y miren, usted dice, no, yo ya no soy orgulloso. Pero yo me he dado cuenta, y el Espíritu Santo a veces nos hace ver, eso es orgullo. Eso es arrogancia. A veces, como hablábamos anoche, nuestra vida fue tan lastimada, tan herida, sufrimos humillaciones, que entonces la defensa es la arrogancia. Y tenemos como dosis, ¿verdad?, de orgullo. No hace mucho el Señor nos daba una palabra profética en donde nos decía que ya era el tiempo de soltar la susceptibilidad que era orgullo. Y yo me quedé y empezamos a analizar, y sí, si tú eres demasiado susceptible es porque te sientes más importante y porque esperas más reconocimiento de otros. Y todos esos gigantes que son el tipo de Goliat, tenemos que derribarlos. Aquello que sea importante y determinante para la conducta y el testimonio de los hijos de Dios
va a ser perseguido y atacado por el enemigo siempre. Siempre el enemigo persigue nuestro testimonio, persigue nuestras actitudes, ¿verdad? Y una de esas cosas sumamente importantes en nuestro desarrollo y camino como hijos de Dios es el de tener la identidad correcta. Y entonces vamos a ver qué es la identidad. Vámonos a la siguiente, por favor. La palabra identidad, como lo podemos ver ahí, deriva del latín identitas, que significa yo soy único y nadie es igual. Tú tienes ciertas características que Dios puso en ti que nadie más tiene. La Real Academia Española la define como el conjunto de rasgos de un individuo o de una colectividad que los distingue de los demás. A ver, alguien que me diga un rasgo que distingue a los mexicanos de todo el resto del mundo. No. Que comen chile, es un rasgo, la mayoría. Cuando se dice mexicano, inmediatamente la gente piensa es gente que come picante, porque es un rasgo, ¿verdad? Pero cada familia tiene ciertos rasgos, tiene una identidad familiar. Ustedes tienen una identidad de nación, pero tienen una identidad familiar y una identidad personal que los distingue de cualquier otra persona, aún de sus hermanos en la carne, ¿sí o no? Ahora, entonces, la identidad correcta es bien importante porque nos distingue y nos permite creer en nosotros mismos, en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Entonces, la identidad revela la parte maleable del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Como la plasticina, ¿verdad? O plastilina, no sé cómo le digan acá. Allá plasticina, aquí plastilina, ok. Entonces, en la práctica significa la forma de pensar que te fue siendo formada desde la infancia, la forma de hablar, la forma de aparentar y de actuar de cada persona. Entonces, nuestra identidad como hijos de Dios es algo sumamente valioso y todos la tenemos que tener. Si no sabemos quiénes somos, no vamos a ver a dónde vamos. No vamos a saber. Y usted tiene que saber y claramente quién es, dónde va. Y como cristianos nacidos de nuevo, por la fe en Jesucristo, tenemos una nueva identidad, un propósito y un destino. Amén. Pero esa estructura gigante se ha encargado de distorsionar esa identidad con sus mentiras y falsas creencias. Cada persona va construyendo su identidad, se va construyendo en base a lo que está viviendo en su entorno, ¿verdad? Y el enemigo conoce que los seres humanos aprendemos por imitación. La niña, si la mamá le gusta cocinar, ella quiere cocinar. Si la mamá es coqueta, se anda ahí pintando y todo, ahí está la niñita haciendo lo mismo. Igual los varones. Nosotros como seres humanos aprendemos por imitar, pero tristemente, miren, como la identidad se va construyendo y cada ser humano construye su propia identidad desde pequeño, el enemigo toma esa forma en la que nosotros vamos construyendo la identidad para desviarnos. ¿Y cómo se va construyendo la identidad? A través de los sentidos. ¿Cómo se construye? A través de los sentidos. Es importante lo que vemos, lo que oímos,
lo que tocamos, lo que comemos y aún lo que olemos. Mire, toda esa información que nuestro cuerpo recibe por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que olemos, por lo que comemos, va directamente a experiencias sensoriales que nosotros tenemos, ¿verdad? El medio ambiente. Por ejemplo, hay olores que te recuerdan tu niñez. Ay, qué rico huele a la sopa que hacía mi abuelita cuando yo era chiquita, ¿verdad? Porque es importante el medio en el que nosotros hemos crecido y todo lo que hemos vivido. Entonces, toda esa información que nosotros recibimos puede aportar una identidad correcta o una incorrecta. Anoche hablábamos de cómo puede dañar la personalidad de una persona cuando tiene vacíos en su alma, que en su entorno se los han hecho. Entonces, nuestros sentidos están grabando, están percibiendo todo aquello que va a formar nuestra identidad. Entonces, cuando la identidad es madura y correcta, le da sentido a la existencia de las personas, le da una permanencia y le da trascendencia. Pero una persona con una identidad incorrecta va a ser un estorbo para que el plan de Dios se cumpla en su vida y va a ser un estorbo para su entorno familiar. Entonces, cuando una persona tiene la identidad correcta, va a ser verdaderamente valiosa en la obra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los que la tienen distorsionada? Pues no solo van a sufrir mucho, sino que van a hacer sufrir a los que tienen cerca. Y obviamente no van a dar testimonio de lo que el Señor quiere que demos. ¿Quiénes saben que el testimonio es un arma que vence al enemigo? Dice, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por su testimonio. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de la falta de identidad. En primer lugar, hay confusión y hay desorientación. Cuando una persona pierde su sentido de identidad, puede experimentar una sensación de confusión, de inseguridad, de desorientación sobre quién es realmente y qué es lo que quiere en la vida. También puede haber baja autoestima. La falta de identidad clara puede llevar a una disminución de la autoestima, y entonces la persona puede cuestionar constantemente su valor. Es que como yo no puedo, es que como yo soy pobre, es que como yo no tuve estudios. En Cristo tienes una identidad que va a derrotar al enemigo cuando tú la adoptas verdaderamente. Otro problema de la falta de identidad correcta es la dificultad en las relaciones interpersonales. Y aquí vemos que esa dificultad puede causarnos muchos problemas, porque no tenemos como la capacidad de relacionarnos. Siempre va a haber alguien con que estemos en conflicto, ¿verdad? Porque alguien nos hirió y no me pasa y estoy herido y no, y es que me tiene que pedir perdón. Orgullo, hay que botar a Goliat. Nosotros estamos llamados a relacionarnos. Y hay personas cuando no tienen una identidad correcta que no logran cultivar amistades. También pueden llegar a tener problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque las personas con una identidad incorrecta pueden llegar a sufrir de ansiedad, de depresión y de estrés crónico. ¿Usted sabe que esos son problemas mentales?
A veces pensamos, problemas de salud mental solo los locos que están en el manicomio, ¿verdad? Pero cuando una persona tiene ansiedad, tiene depresión constantemente y se mantiene estresada, pues Dios tiene que trabajar esa área de su mente, ¿verdad? Puede haber dificultad también para tomar decisiones. Personas muy indecisas, que tienen que contar con la aprobación de todo el mundo para poderse comprar algo de ropa. Ay, pero de veras te gusta, pero me queda bien, pero ¿estás segura? Porque no tiene seguridad, está afectada en su identidad. Muchas personas han tenido dificultad para estudiar una carrera y entonces estudian la carrera que quería la mamá o el papá, porque no tenían una correcta identidad. Otro problema es la sensación de vacío interno, una insatisfacción constante. Estás desconectado de ti mismo, del mundo que te rodea, y no encuentras un propósito claro en tu vida. En resumen, la pérdida de identidad puede tener un impacto muy significativo en la salud emocional de una persona, en las relaciones interpersonales y en el bienestar general que Dios quiere que todos tengamos. Amén. Entonces, cuando tú constantemente dependes de la opinión de otros para tomar tus decisiones en todas las áreas de tu vida, dejas de hacer las cosas que amas por temor a desagradar, por temor a equivocarte, por temor a afectar, y empiezas a actuar como otros quieren que tú actúes y no como el Señor quiere que nosotros actuemos. En fin, vámonos a la siguiente diapositiva porque vamos a ver qué cosas afectan nuestra identidad. Muchas veces somos afectados porque durante la infancia tal vez nuestros padres fueron o muy exigentes o ausentes, ¿verdad? Fíjense que la paternidad correcta es la que nos va a dar una buena identidad como personas a nivel familiar. Pero entonces cuando los padres son muy exigentes, y recuerdo a un familiar que sus hijas eran muy, pero muy estudiosas, pero nunca recibieron su aprobación, y de hecho hasta el día de hoy son personas adultas y son muy inseguras, pero sacaban muy buenas notas. Recuerdo en una ocasión que yo fui testiga de eso, ella llegó, allá se califica el 100, entonces llega con un 99 feliz. ¿Y por qué no sacó 100? O sea, era una exigencia pero exagerada. Y yo no digo que uno como padre desee la superación de sus hijos, pero tenemos que saber darles la dosis de aprobación que todo ser humano necesita. Y lo otro es el padre ausente, por muchas razones, por muchas ocupaciones, porque se fue de la casa, porque se fue con el Señor, qué sé yo. Pero esos dos tipos de situaciones afectan la identidad de una persona. A veces la identidad se afecta porque a la persona le tocó vivir pobrezas, humillaciones, o quizás vivir bajo abuso de autoridad y maltrato. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu defensa? El receptor de Goliat. A mí no me vuelven a tratar mal, nadie me va a humillar nunca más. Y entonces, ¿qué? Entra la soberbia, entra el orgullo y todo aquello que mientras no esté derribado en nosotros no nos permite ser efectivos totalmente en la obra de Dios. Siempre va a haber alguien que vamos a dañar. La arrogancia daña, la vanidad daña,
porque a veces hay palabras de vanidad que emiten una señal de menosprecio hacia los demás. Entonces, todo esto es la plataforma que el enemigo ha preparado para que tú mismo le des el derecho legal para mantenerte sometido. Entonces, vamos a ver cuál es mi identidad sin Cristo. ¿Cómo eras antes de conocer al Señor? En primer lugar, nuestra verdadera identidad no proviene de lo que soy o de lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en mí. Y quiero que veamos lo que nos dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículos del 4 al 9. Dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Mire todo aquello que con lo que podía haberse gloriado Pablo, pero ¿era realmente esa su identidad? Él en un momento creyó, y hoy mucha gente cree que la identidad se la da el título o la asignación que tiene, pero no es así. Veamos en la siguiente diapositiva, y sigue diciendo, versículo 7, sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor, diga conmigo, incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Cuando alguien creció siendo nadie, sintiéndose tal vez cucaracha, una hermana, cuando llegó al Señor, ella contaba que antes de conocer a Cristo, ella se sentía como una cucaracha patas arriba, a punto de morirse. Y hay muchas personas que cuando han vivido esa vida de humillación, de rechazo, de abandono, de demasiada exigencia, ahora buscan lo contrario. Y entonces ya, si fue golpeado, se vuelve golpeador. Si fue herido, se vuelve hiriente, ¿verdad? Pero busca el ser humano siempre tener una identidad superior. ¿Y qué es lo que lo hace superior? Pablo dice que él era, ahí sí que es una gran persona, una personalidad dentro del sistema religioso de su tiempo. Pero todo eso, cuando él conoció verdaderamente su nueva identidad en Cristo, ya no le importó. Vamos a ver la identidad que da el mundo, en qué se basa. Y ahí es donde muchas personas se sienten menospreciados. Pasemos a la siguiente, por favor. El mundo te da una identidad específica basada en quiénes son tus padres, de qué linaje provienes. Ahí es donde uno empieza a sentirse a veces cucaracha, porque yo no tengo un apellido de renombre, ni tengo una posición social alta, ni el dinero, ¿verdad? ¿Qué nacionalidad tengo? A veces una persona extranjera, de acuerdo a las exigencias del mundo, le dan mayores oportunidades que al nacional.
porque wow, es que como es americano, entonces mejor le damos la posición de maestro, porque eso va a traer, o la posición de gerente. Y muchas personas se lo llegan a creer. Se basan también en qué profesión o trabajo realizo, etcétera. Pero cuando tenemos nuestra identidad en Cristo, fíjese, podemos vivir como Él, pensar como Él y actuar como Él. Ahora analicemos a quién estamos imitando en nuestro estilo de vida. Hoy podemos ver la influencia que hay en los medios para distorsionar la identidad de los jóvenes. A veces vemos a los jóvenes iguales porque se cortaron el pelo igual que el futbolista que admiran. Entonces quieren adoptar esa personalidad. Pero nosotros tenemos un modelo a imitar. Y quiero que veamos la posición en la que estaba Israel cuando aparece David. Siguiente diapositiva, por favor. Y dice en el versículo 1 de 1 Samuel 17: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron, diga conmigo, se juntaron, y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y aquí hay algo importante: los filisteos dice que se congregaron, mientras que los hombres de Saúl se juntaron. Y congregarse significa juntarse en el mismo lugar con el fin de apoyarse mutuamente. Cuando usted pertenece a una congregación, ese es el fin: que nos amemos, que nos apoyemos, porque eso le va a ir cerrando espacios al enemigo. Y aquí dice que ellos sí estaban congregados, pero Israel solo se había juntado. Y entonces dice que acampaban, Israel acampaba, y acampar significa detenerse en un lugar al aire libre para estar temporalmente en él. Ellos no tenían permanencia en la guerra espiritual, habían acampado simplemente ahí. Estaban detenidos porque solo se juntaron. Pero aún cuando tú estás solo juntado, no congregado, el miedo se contagia. Todos tenían miedo. Ellos aceptaron la situación de opresión y amenaza que les tenían los filisteos, los gigantes, ¿verdad? Y vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que nos dice el verso 4. Entonces, ¿cómo estaba Israel? Solo acampado. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de cota 5,000 ciclos de bronce. ¿Qué nos enseñó Normita de esto? Que el enemigo se presenta bien armado. Dice: sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Eso lo veíamos en el perfil de un gigante. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Todo esto lo vamos a desmenuzar en un momento. Siguiente diapositiva. Es importante que el gigante entró en un territorio que le pertenecía a Israel, porque dice que se congregaron en Soco, que es ¿de dónde? De Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que los filisteos entraron a territorio
israelita, que habían tomado posesión de una tierra que le pertenece a Judá, que significa alabanza. Cuando no tenemos identidad, cuando el enemigo ha desviado nuestra identidad, vamos a tener insatisfacción. Y cuando tú tienes insatisfacción, lo primero que se va es alabanza. Está invadido tu territorio, que está llamado a alabar, con queja. Comienza la queja, porque el gigante está en tu territorio. Es que esa situación no cambia. ¡Qué barbaridad! Yo miro que Dios le cumple a este, le da milagros a este otro. Y comienza la queja. El gigante está avanzando, está entrando a tu territorio. Siguiente diapositiva, por favor. La falta de identidad hace que el enemigo se empodere. Dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. ¿Sabe qué era un paladín? Era alguien que era reconocido por sus logros en las batallas. Era reconocido por todas sus hazañas de guerra. O sea que, y además un paladín era un defensor voluntario. Yo recuerdo, yo tuve un grupo de amigos que eran defensores voluntarios. Miren, le están pegando a fulano y allá iban a meterse al lío y salían todos golpeados. Pues este era Goliat, era un defensor voluntario, pero no era cualquier defensor, era famoso. Entonces, ¿qué pretendían los filisteos? Asustar al pueblo de Israel, porque viene Goliat con ellos, un paladín, un famoso. Él ha destruido aquí, ha deshecho por allá, mató por acá. El enemigo siempre va a querer que tú creas que tu problema o la circunstancia es superior a nuestro Dios. Eso es lo que él pretende, y lo logró con el pueblo de Israel. Entonces entendemos que Goliat era famoso por sus victorias, ¿verdad? Sabe que el enemigo reconoce a quienes no tienen una identidad correcta y siempre les va a presentar aquello que lo puede intimidar. Fíjense que el lugar de procedencia de Goliat también es importante, porque dice que era de Gat, y Gat significa lagar. ¿Quiénes han oído hablar de un lagar? ¿Alguien no sabe lo que es un lagar? Ok, vamos a ver lo que es un lagar. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Un lagar es un recipiente en el que pisan la uva para obtener el jugo, el mosto, y también donde se prensa la aceituna para recibir el aceite. Entonces es un lugar destinado para esas labores, y ese gigante tenía destreza en pisotear, porque eso era lo que hacían en su territorio. Entonces Goliat venía de un lugar donde el trabajo que era pisotear, y eso era lo que él estaba acostumbrado a hacer. Por eso comenzó a pisotear emocionalmente al pueblo de Israel con intimidación. Hoy en día hay muchas personas que provienen de hogares que pareciera que es Gat, en donde toda la vida hubo humillación, pisoteo, menosprecio, sometimiento, ¿verdad? Y esos son fácilmente usados por el enemigo para tratar de someternos. Entonces, este gigante que ataca la identidad va a utilizar varias estrategias. Siguiente diapositiva, por favor. Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel. ¿Y qué les decía? ¿Para qué se juntaron en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Miren cómo sabía que la identidad de ellos no estaba puesta de manera correcta. Dice, escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí.
En primer lugar dice que da voces. Y el grito del enemigo puede ser literal a través de personas bajo efectos demoníacos que nos gritan y nos insultan, o puede ser un grito en nuestra alma para que nos detengamos y tengamos miedo. Ay, no, yo ahí no me meto, qué miedo, qué horror. Tu alma está gritando. Y fíjense que el grito es una de las armas que el enemigo utiliza para asustarnos y que le tengamos miedo. ¿Para qué utiliza el grito? ¿Para qué creen ustedes que usan el grito en el karate? A ver, los que estuvieron en karate. Para asustar, para asustar. Es una estrategia que el enemigo utiliza para atacar la identidad. La siguiente arma que él utiliza, porque miren, ¿cuántas veces nos gritaron, inútil, eres una vaga, no sabes hacer nada? ¿Qué se estaba afectando cuando alguien nos trataba así? Podía haber sido los papás, podía ser un maestro, ¿verdad? La identidad, porque te estaba gritando, dando una información que no eres tú, porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La siguiente estrategia que utiliza es la amenaza. Amenaza y condiciona. Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les vamos a servir a ustedes. Pero si no, yo los voy a vencer y los voy a matar. Y ustedes van a ser mis esclavos y nos van a servir. Eso era una amenaza, una condición. Siguiente diapositiva. El enemigo desafía. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan un hombre que pelee conmigo. Otra estrategia del enemigo es turbar y provocar miedo. En la siguiente dice que al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Vámonos a la siguiente, por favor. Es persistente para acosar y no se rinde tan fácilmente. Dice que salía de mañana y de tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo por 40 días y 40 noches. Siguiente diapositiva. Menosprecia y maldice. Dice que echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho pelirrojo buen mozo, lo vio con desprecio y dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. Si tú tienes todavía alguna de estas características, tú necesitas que Dios te haga libre, porque a veces tenemos la tendencia a menospreciar, a maldecir. Y maldecir no es que solo que tú le digas maldito, es decir mal de alguien, ¿verdad? Entonces, estar escuchando 40 días eso, ¿cómo tenía al pueblo de Israel? Sometido. Ahora notemos en la siguiente diapositiva, por favor, que entre las palabras que les decía el gigante, dice: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Mire, dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros siervos de Saúl? Fíjense que él ahí está mostrando que él tenía identidad. Él era el filisteo. ¿Y qué les dice? Pero ustedes, siervos de Saúl. En ningún momento les dijo siervos del Dios Altísimo, porque él observó que ellos tenían su identidad puesta en su líder y no en el Señor. Por eso fueron fácilmente intimidados, ¿verdad? Cuando nosotros servimos más al hombre que a Dios, podemos perder nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús, y el enemigo logra tenernos sometidos. ¿Qué significa esto? Que tú en tu casa tienes una actitud, pero enfrente del pastor, como eres siervo del pastor, no del Dios Altísimo, entonces tú eres un santo. Pero en la calle eres
el déspota, el grosero, el maltratador, el que todavía se echa sus vinos, ¿verdad? Porque no eres siervo del Dios Altísimo, todavía eres siervo del pastor. Ay, que no me vaya a ver el pastor, ¿y qué importa? Si te está viendo Dios. Ese es un síntoma de una identidad distorsionada, y el enemigo lo sabe porque lo ha trabajado. Ahora vamos a ver la contraposición en la siguiente diapositiva, porque David tenía clara su identidad. Dice en el versículo 24, dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. David no fue intimidado, no cayó en el juego en el que estaban los demás. Y vamos a ver cómo es que él lo derrotó, porque miren, David recibió palabras anterior a esto que podían haber afectado su autoestima. Siguiente diapositiva, por favor. En el versículo 33 dice que Saúl le dijo a David: tú no puedes ir contra ese filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero aquí vemos que esa comunión que David tenía, que es vital para nosotros, para tener una buena identidad, él venció ese menosprecio. Tú no puedes ir, ¿verdad? Es importante recordar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Quiénes han tenido intervención divina en problemas serios? ¿Quiénes han recibido milagros de Dios? Pues nosotros tenemos que tener presente lo que Dios puede hacer, y es bien importante. Y veamos lo que dice David en la siguiente diapositiva. ¿Cómo le respondió Saúl a ese menosprecio? David al menosprecio de Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Note esto: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Será que él sabía a qué ejército pertenecía? ¿Por qué pues el enemigo logra intimidarnos? Ya vimos todas sus estrategias, porque no tenemos claro, se nos olvida las veces que Dios nos ha sacado de grandes problemas. Él tenía la certeza de que las victorias las da el Señor y no sus propias fuerzas, y además las tenía presentes. Para una identidad correcta tenemos que tener presente nuestra identidad. ¿Por qué les digo que él tenía presente su identidad? Porque él tenía presente que pertenecía a un pueblo que Dios había declarado: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, porque se refiere al filisteo como un incircunciso, y la circuncisión era la señal del pacto. Eso era una señal visible del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Veamos la siguiente diapositiva, porque en Génesis 17:10 dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. David tenía claro que él pertenecía a ese pueblo que el Señor había adquirido. ¿Estás consciente que el Señor te adquirió? Que pagó con su sangre para que tú le pertenezcas. Esa es la identidad que se tiene que formar en nosotros.
Y miren, para no perder la identidad en Cristo tenemos que tener presentes las promesas del Señor. Pero ¿cómo lo vamos a poder tener presente las promesas? Estudiando la palabra. Si tú no conoces la palabra, no conoces las promesas. Por eso es importante que nosotros vayamos adquiriendo la identidad en Cristo. Cada vez que usted viene acá, usted aprende. Cada vez que usted escucha algo y lo empieza a aplicar, su identidad se va fortaleciendo en el Señor. Amén. Entonces, otra cosa importante para no perder la identidad es tener presente que las vestiduras ajenas no funcionan. Vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice que Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Cuando nosotros tenemos identidad correcta, no buscamos las estrategias ajenas, porque Dios nos da las propias. Amén. No buscamos tener el estilo de un ministerio que admiramos, porque Dios te da tus propias estrategias y tu propia identidad. Amén. David no tuvo temor de rechazar las vestiduras del rey. Y los que no tienen identidad, una de las características es que no se atreven a decir que no. Y mire, cuando la gente no sabe decir que no, se meten unos embrollos. Hermano, ¿puede hacer tal cosa? Sí, sí. Y viene otro y le dice: hermano, ¿y puede hacer tal cosa? Sí, sí. Y resulta que se llega de tanto sí que no puede cumplir con ninguno y queda mal. Tenemos que aprender a decir sí y no, nos dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a ver rápidamente las armas de David. Tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. La vara y el cayado pueden ser categorizados en general como herramientas de protección y de guía. Y la vara protegía de los depredadores, porque tenía un instrumento ahí para pelear con esos osos, ¿verdad? Y con esos lobos. Y el cayado era una herramienta de guía con un gancho, que al ponerla alrededor del pecho aseguraba a la oveja. Ya se estaba desviando y el ganchito la jalaba y la acercaba, ¿verdad? La autoridad incluye protección divina. Tú no tienes que tener temor de las represalias del diablo, que se va a vengar, que el vengativo. Si tú estás en lo correcto, el Señor te está guardando. Amén. Siguiente, por favor. Dice que el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y aquí vemos la función de la estructura. El enemigo no trabaja solo, su escudero va delante de él, el que te provoca a una reacción que te va a quitar derecho legal. Cuando ya llega el otro, ya tiene derecho a atacarte, ¿verdad? Y cuando David venció el menosprecio, pudo revocar la maldición. En el verso 42, y creo que no la tengo ahí, dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora notemos cómo David revocó esta maldición. Eso sí está en la siguiente diapositiva. David contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo, mire cómo le dice:
hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Quería David la gloria? ¿Qué perseguía? Que se supiera que había un Dios en Israel. La gloria se la dio totalmente al Señor. Cuando una persona tiene identidad en el Señor, no busca aprobación, no acepta adulación, sabe que todo lo que está haciendo lo hace para la gloria del Rey. Amén. Es importante también ser diligente y mantenerse en el límite. Siguiente diapositiva, verso 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa. ¿Qué hizo? Se dio prisa. A veces perdemos las batallas porque no somos diligentes y no nos damos prisa, y cuando sentimos ya el diablo nos derrotó. Se dio prisa, dice. El guerrero diligente no deja las cosas para después, ni se sale del límite, porque dice que corrió ¿a dónde? A la línea de batalla. En aquel tiempo tenían una línea de la cual no se podían salir. Y cuando alguien se salía, entraba al territorio enemigo y el enemigo tenía más derechos sobre él. Yo tuve un sueño una vez, soñé que una oveja estaba comiendo pasto, pero de repente entró a un área pantanosa y siguió comiendo lo que creía que era pasto, pero son esas hojas que flotan, han visto en los pantanos. Y cuando cae la oveja en mi sueño, un cocodrilo que tenía una velocidad terrible abrió sus tremendas fauces y se la tragó. Me desperté yo porque era feo el sueño, y el Señor me dijo: cuando tú caes en territorio enemigo, el enemigo te puede devorar. ¿Y cuál es el territorio enemigo? La rebelión. Es territorio de él, es su característica. El odio, el resentimiento. ¿Usted cree que el diablo no es resentido? Hasta la fecha está resentido porque lo echaron del cielo. En el terreno del maligno, el orgullo, el odio, la maledicencia, la rebelión, somos presa fácil. Ahora, las armas del Señor son las que funcionan, porque dice en la siguiente, por favor, que metiendo David su mano en la bolsa, tomó una piedra y la tiró con la honda y lo hirió en la frente. El que depende del Señor sabe que su honda, y sabe que usted tiene una honda. ¿Cuál cree que es su honda? Su boca. Su boca, ¿verdad? Ese es un instrumento. La honda literalmente es un instrumento que sirve para lanzar piedras, pero con esta honda nosotros podemos derribar al enemigo, como hizo el Señor Jesús en el desierto, con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Amén. La palabra correcta, dirigida por el Señor, es la que va a derribar al gigante. Ahora, ¿cuándo se da la victoria? Siguiente diapositiva, por favor. Cuando el enemigo es sometido. Dice que le tiró la piedra, ¿verdad? Que lo derribó, pero lo tuvo que terminar de matar con la espada. ¿Y qué pasó cuando los filisteos vieron al paladín, al famoso, derribado? Huyeron. La persona con identidad sabe cuál es su lugar sobre el enemigo. Somete al hombre fuerte armado, le quita todo derecho legal y asegura su victoria. Para terminar, veamos las raíces de David. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Yo te pregunto, ¿de quién eres hijo? ¿A quién has estado sirviendo?
en qué territorio has estado peleando. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, tú conoces a cada uno de los que estamos acá. Su alma está desnuda delante de ti. Nada podemos esconder ante tu presencia, y tú estás aquí, Señor. Y tú estás interesado en que este pueblo guerrero someta al enemigo que quizás ha tenido sometido este territorio por años. Pero tú estás preparando un remanente vencedor sobre el cual el enemigo no tenga derechos. Padre, si la identidad de mis hermanos todavía está basada en sus logros, en lo que son, en lo que tienen, hoy, Señor, comienza a mostrarle que todo eso es estiércol. Si a ti la identidad te la da un apellido, tu posición social, tu dinero, todo eso es estiércol. Todo eso se va a quedar. El Señor quiere formar en ti la identidad de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor te quiere quitar toda agitación, porque cuando tú le entregues ese orgullo que se formó en ti como una defensa al maltrato, esa soberbia, esa rebelión que fue la reacción de esa humillación y desprecio, entrégale hoy al Señor todo aquello que no es parte de su personalidad. Tu identidad correcta tiene que ser la personalidad de Cristo, porque Él es el varón que que nosotros tenemos que alcanzar su estatura. Él es tu modelo. Cuando tú actúas, Cristo actuaría así. Cuando tú hablas, Cristo hablaría así. El Señor te quiere sacar de territorios que no son los tuyos, y quiere sacar al gigante que se introdujo en tu territorio, para que en vez de alabanza tú siempre tengas queja. Renuncia a la queja. Si tú tienes queja de tu situación, si tú tienes queja de tus pastores, tienes queja de tus hermanos, renuncia a eso y comienza a alabar a Dios. Dale gracias. Gracias porque Él está formando a Jesucristo en ti. Dile que le das la libertad de trabajar en tu ser interior para que tú tengas la identidad de victoria, la identidad de Jesucristo, que no tuvo nada a qué aferrarse de la deidad, la divinidad. Dice que se despojó de su deidad y se hizo hombre y se humilló hasta la cruz para que tú y yo tengamos una identidad correcta. Gracias, Señor, porque yo sé que a partir de este momento tú comienzas a someter el gigante que ha estado esclavizando a mis hermanos con una identidad incorrecta. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.